Hola amigos, muy buenas tardes con todos. Les saluda Carlos Dávila. Bienvenidos nuevamente a una entrega de Tres Voces, una iniciativa del Centro de Estudios Liberales. Hoy tenemos la grata compañía de Ana Cecilia Lucana, con quien vamos a entrevistar a Eduardo Brenes desde Costa Rica. Anita, ¿cómo estás, amiga? Buenas noches, Carlos. Hola, Eduardo. Es un gusto poder encontrarnos a través de los medios tecnológicos, incluso bajo esta coyuntura, y poder seguir ofreciendo a la población este sábado por la noche. Esperamos una plática muy amena y enriquecedora. Muy buenas Gracias. tardes, Ana Cecilia. Muy buenas tardes, Carlos. Yo encantado de estar acá con ustedes. Sí, en efecto, qué maravilla la tecnología que nos permite tener este tipo de intercambios y este tipo de discusiones en América Latina, donde nos cuesta, donde estamos tan cerca y a veces nos cuesta tanto encontrarnos, ¿verdad? A veces tenemos más ligamen con otros países o hasta otros continentes afuera. Y nos ha costado mucho dialogar entre nosotros y qué dicha que estamos acá para lo que se necesite. Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Eduardo, nosotros cuando investigamos tu perfil nos damos cuenta que eres el secretario general del Partido Liberal Progresista. ¿Nos podrías explicar, por favor, qué significa toda esta corriente? Sí, claro. Miren, en efecto, nosotros, bueno, yo soy el secretario general del Partido Liberal Progresista, soy también fundador. Este es un partido que surgió más o menos alrededor entre el 2016 y 2017, en una coyuntura en Costa Rica donde acababa de quedar electo un partido nuevo realmente, que había surgido en el año 2000, que es el Partido Acción Ciudadana, que es un partido que es heredero de la socialdemocracia costarricense, un partido de centro izquierda, y los sectores liberales se habían visto huérfanos porque habían sido representados por un partido que venía en franca decadencia y declive, y había un sector del liberalismo en Costa Rica que nos sentíamos más herederos del liberalismo más costarricense, de más de tradición costarricense, que fue una corriente muy importante durante todo el siglo XIX y bien entrado el siglo XX, casi que hasta la década de los 40, que fue un liberalismo muy pragmático, un liberalismo poco dogmático, muy centrado en temas de educación, de salud, del desarrollo del ser humano. Y esta facción, pues no nos sentíamos representados por un liberalismo que se enfocaba básicamente solamente en lo económico, en la libertad económica, cosa en la que nosotros creemos firmemente y en la que estamos convencidos, pero creemos que el liberalismo es una cuestión mucho más integral, en donde lo económico se une con lo político, se une con lo social, y uno no puede ser un liberal a medias. Y entonces quisimos hacer una oferta política, de corte ideológico, sí, pero rescatando ese pragmatismo que les decía yo que tenía el liberalismo costarricense de antaño, que es un liberalismo que se supo adaptar a los tiempos. Es un liberalismo que, por ejemplo, en Costa Rica, para ponerles un ejemplo, los liberales fueron quienes decretaron desde 1865, 68, 69 la educación pública gratuita y obligatoria. Los liberales costarricenses fueron los que crearon el Ministerio de Salud, que fue importantísimo, o que es importantísimo en nuestra formación de todo el tema de la salud, que tiene mucho que ver con el COVID ahora. O sea, los liberales, por ejemplo, fueron los que plantearon en 1890 en Costa Rica el derecho al voto a la mujer. No se aprobó en ese momento, se aprobó bastantes años después, pero fueron los liberales los que siempre lucharon, y las mujeres liberales, por el acceso al voto, por ejemplo. Entonces era un liberalismo que en realidad era muy progresista. El primer partido que tuvo Costa Rica, que fue liberal, un partido, digamos, más ideológico, se llamó Liberal Progresista, y ahí nuestro nombre, que además se une con que en esos años, en que nosotros nos formamos, en el 2015, 2016, por ahí, nosotros empezamos a hablar de liberalismo progresista, y fue muy interesante porque luego el Partido Ciudadanos en España se declaró a sí mismo liberal progresista también. Entonces ahora hay, por ejemplo, al grupo de Macron en Francia se le llama liberal progresista también. Hay una tendencia de un liberalismo menos dogmático hacia lo económico, y eso es lo que nosotros representamos acá en Costa Rica.
Revisaba un poco el contexto político en Costa Rica y de hecho me parece que junto a Uruguay son los únicos países de Latinoamérica que tienen democracias consolidadas, ¿no? Tengo entendido que dentro de su sistema partidario existen como 19 organizaciones políticas. El partido del cual usted es el secretario general es uno de los más nuevos, quizás los últimos en integrarse en el año 2016. Ha sido muy complicado quizás su proceso de inscripción, responde a un sentir ciudadano que no se encontraba representado en las anteriores organizaciones. Sí, bueno, en efecto, yo creo que en toda América Latina estamos en una etapa en la que se está, o sea, estamos frente a un sistema multipartidista muy atomizado. Yo creo que nadie escapa a eso. O sea, pasamos de los finales, o sea, yo creo que los finales del siglo XX y los principios fue el declive de los bipartidismos. O sea, yo creo que en algunos países empezó antes, en otros países fue posterior, pero en realidad aquellos sistemas en donde habían 2, 3 partidos y que se repartieron el poder por mucho tiempo, eso acabó en toda América Latina. América Latina se ha enfrentado obviamente a una ola muy neopopulista desde la izquierda, que todo el chavismo y todo este tipo de cosas, pero también creo que han tenido un éxito porque se ha atomizado toda la oferta electoral del otro lado, ¿verdad? Y eso no, Costa Rica nos escapa, aunque somos una democracia muy sólida, y eso nadie lo duda, y tenemos una institucionalidad muy fuerte, y eso creemos firmemente en eso, y creo que la gran mayoría de los partidos, independientemente de las aceras ideológicas donde se encuentren, creen en la institucionalidad, pero se ha atomizado, en efecto. Tenemos una asamblea legislativa donde el partido de gobierno, o sea, nosotros tenemos una asamblea legislativa, ustedes se van a reír, porque tenemos una asamblea legislativa muy chiquitita, nosotros solo tenemos 57 diputados, esos son todos. O sea, aquí en Costa Rica no hay más de 57 diputados, lo que para mí es una subrepresentación, en realidad. O sea, yo creo que deberíamos tener más, no porque existan más para pagarles más, es que, o sea, es imposible que 57 representen a 5 millones, ¿verdad? Nos quedamos con una cifra muy anterior, pero el partido de gobierno, por ponerles un ejemplo, tiene alrededor de 9 diputados, nada más de los 57. Entonces tiene que hacer un encaje de bolillos para poder armar alianzas, ¿verdad? El partido que más diputados tiene es la Socialdemocracia, que es como decir el partido más viejo, que es el Partido de Liberación Nacional, que tiene 17. Esa es la mayoría más grande. Y luego el segundo partido que tiene más diputados es un partido que llegó como uno solo, que es el de los neopentecostales, que es los cristianos, que se llama Restauración Nacional, y que ya se dividió en 3. O sea, en el camino ya se dividió en 3, pero iniciaron con 15 diputados más o menos. Entonces, en efecto, hay una atomización muy grande. El problema es que, digamos, los liberales, no es la primera vez que no quedamos. Nadie quedó electo de liberal, propiamente dicho, en la Asamblea Legislativa. Entonces, hay definitivamente una necesidad de volver a la Asamblea Legislativa, y nosotros creemos que el Partido Liberal Progresista es un partido lo suficiente, es de centro, reformista, liberal, que creemos que puede abarcar a todo ese sector que no está representado en este momento. Pero sí. Hace un instante, antes de salir al en vivo, nos comentabas acerca del tema de la relación que ha existido durante toda la historia, porque eres historiador y se nota cuando nos dices algunos datos con algunos hechos. Cuéntanos, por favor, coméntanos un poquito más acerca del tema de la relación entre el Estado, la religión y el Estado y el ejército, por favor. Claro, sí, Carlos, mira, bueno, en Costa Rica es muy interesante, y nuestra última campaña política se movió por temas religiosos. A ver, la campaña política pasada, que fue el 2018, el tema crucial, que fue el que hizo ganar a una persona determinada, fue el tema del matrimonio igualitario. Ese fue el tema de la campaña. O sea, aquí no se discutió economía, no se discutió absolutamente nada. O sea, la obsesión de la campaña fue el matrimonio igualitario. Y todo sucedió porque en el medio de la campaña Costa Rica había hecho una consulta consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de las personas LGTB. Y la resolución de la Corte llegó el 15 de enero y las elecciones eran el 2 de febrero. Esa resolución de la Corte fue una bomba porque básicamente le dijo al Estado costarricense que tenía que aceptar
o regular el matrimonio igualitario. Eso polarizó la campaña de una manera monstruosa, porque entonces se unieron los sectores progresistas hacia un lado y los sectores conservadores hacia el otro. Eso hizo que llegaran dos candidatos que ni siquiera estaban en los primeros lugares de las encuestas. Para ese momento, 15 días antes, ocupaban el cuarto, quinto, en uno de los casos, y en el otro el sexto o séptimo lugar. Pero todo se concentró en esas dos, y de un momento a otro, en menos de 15 días, la campaña dio vuelta, y los dos que estaban en quinto y sexto lugar se convirtieron en primero y segundo, y llegaron a la primera vuelta. Y entonces no ganó ninguno con la cantidad de votos necesarios, hubo que ir a una segunda vuelta, y obviamente en un sistema de balotaje como es el que tenemos nosotros, pasan a la segunda vuelta solo los dos primeros. Y al pasar los dos primeros, el país se polarizó. Y durante un mes, en realidad, el tema fue un tema insoportable. O sea, ustedes no tienen una idea. Esto parecía una discusión teológica, por un lado. O sea, todo el mundo hablando de cuestiones religiosas, que si la Virgen de los Ángeles, que es la Virgen nuestra, que si estábamos en contra de Dios, que es aquí. Y fue una campaña horrible, horrible, que no se concentró en temas. Y yo con esto no estoy despreciando para nada el tema del matrimonio igualitario. O sea, digamos, yo desde mi partido lo propugno y lo apoyo. Es sencillamente que no es un tema que era primordial en esa campaña. Es más, ya la Corte estaba diciendo que teníamos que legislar sobre eso. Ya estaba resuelto. O sea, ya había nada más que legislar. El tema es que eso hizo que surgiera el tema religioso. Costa Rica tiene una particularidad en donde, o sea, en efecto, Costa Rica ha tenido injerencia de la iglesia igual que cualquier país de América Latina, durante mucho tiempo. Lo que pasa es que la iglesia costarricense es una iglesia muy distinta a las iglesias de los otros países. O sea, es muy diferente a la iglesia, bueno, menos, imagínate el virreinato del Perú, que tenía una estructura religiosa impresionantemente grande, igual que el virreinato de Nueva España. Nosotros no, nosotros hay que recordar que Costa Rica era la provincia más alejada del virreinato de Nueva España, era la que estaba más lejos, que pegaba con Panamá. Y nosotros, Costa Rica siempre fue un lugar intermedio entre una influencia del norte de Sudamérica y del sur de Norteamérica. Entonces nosotros siempre fuimos un puente. Y por eso, por ejemplo, Costa Rica, después podemos hablar, tiene una tradición muy interesante con el Perú. Tuvimos una relación muy fuerte, porque Costa Rica siempre ha tenido la cara viendo para los dos lados. Nosotros vemos hacia el sur y vemos hacia el norte. Entonces, nosotros como provincia alejada no teníamos una estructura religiosa porque dependíamos de Nicaragua. Y desde el punto de vista del ejército, sí existían algunas huestes militares aquí, pero el ejército, el fuerte del ejército estaba en Guatemala. Y lo otro que nunca tuvimos fue Inquisición. La Santa Inquisición nunca llegó acá. Eso nos permitió ser un país, una provincia muy aislada, de alguna manera, con una vocación exterior muy grande, porque nosotros no teníamos riquezas como tenía el Perú. O sea, nosotros no venían las grandes minas de plata y de oro. Entonces nosotros nos dedicamos, vean qué interesante, desde muy inicios del siglo XVI a dar servicio logístico hacia afuera del país. Los galeones, la flota de galeones que salía del Perú, del Callao, y subía hacia Panamá con todo el oro y la plata, llegaba a Panamá y había que pasar esa plata y ese oro hasta Portobelo, hasta el Atlántico, para llevárselo para España y para Sevilla. ¿Qué fue lo que vieron los costarricenses? Esas flotas de galeones necesitan habituallamiento. Entonces nosotros exportábamos mulas para que pasaran el oro y la plata del Perú, exportábamos comida para los barcos, o sea, éramos un centro de logística básicamente desde ese momento. Entonces nosotros, Costa Rica fue un país que tuvo una visión hacia afuera, muy importante en el comercio, y hacia adentro muy encerrada, y entonces no había una iglesia fuerte, no había unos militares fuertes. Eso nos dio un espíritu bastante igualitario y bastante republicano, bastante en donde lo que nos resolvían las cosas era la política de alguna manera. Y entonces eso hizo una particularidad de Costa Rica en ese sentido. Pero no les voy a negar que Costa Rica ha tenido grandes conflictos religiosos. Les voy a decir, los liberales fueron los que hicieron en 1880 la gran reforma liberal en Costa Rica. Y por ejemplo fueron los liberales, nuestros antepasados, digamos, del partido, los que después formaron el Partido Liberal Progresista del siglo XIX, fueron los que hicieron, por ejemplo, en Costa Rica desde 1885 el divorcio es aceptado, el matrimonio civil, fue un liberal el que abolió, dictador, por cierto, el que abolió la pena de muerte en Costa Rica desde 1870.
Entonces, o sea, siempre fueron como muy progresistas en su liberalismo, ¿verdad? Sí. Además en base a lo que nos cuentas, además de ser Costa Rica una de las democracias quizás más sólidas, también es uno de los países de Latinoamérica con mayores índices de desarrollo humano. Alguna vez creo que fueron considerados como el país que tiene los ciudadanos más felices. Y Bien. me llama mucho la atención cuando mencionas, ¿no? A comparación de Perú, que digamos tenía una riqueza en la biodiversidad, y si comparamos quizás nuestros índices, vamos a terminar dándonos cuenta de las enormes diferencias que existen. Solemos decir aquí que somos como ricos sentados, somos pobres sentados en una silla de oro. Ujú. ¿Qué consideras que ha hecho que Costa Rica pueda tener este progreso a nivel de Latinoamérica, ¿no? Al mismo tiempo, otra pregunta que te quería hacer desde hace rato es, hablas mucho de una agenda, por ejemplo, el tema del voto femenino, el Ujú. reconocimiento de los derechos LGBT, que se considera a nivel de Latinoamérica como exclusiva quizás de la izquierda, como si los derechos humanos en todo caso fuesen un tema partidario que corresponda a una tendencia ideológica, ¿no? Y vemos que esto es completamente falso. Yo creo que sería importante también escuchar tu apreciación sobre ello. Voy a contestarte la primera. La particularidad costarricense, no quiero caer yo, o sea, son muchísimas razones. O sea, hay muchas razones y podríamos hacer todo un programa para tratar de dilucidar por qué Costa Rica ha sido bastante diferente en el entorno, en su vecindario, en América Latina. Y tampoco quiero pecar de chauvinista, ni mucho menos, porque uno tiende a verse con mejores ojos a uno mismo, ¿verdad? Pero yo he sido un estudioso de la historia costarricense, me encanta, me apasiona, porque esa ha sido mi pregunta vital toda la vida, que es, o sea, tratar de entender a mi país y por qué somos como somos. Costa Rica tiene cosas muy buenas, pero también tiene cosas muy malas. A ver, y yo creo que lo que ha hecho exitoso a Costa Rica en realidad ha sido una historia de una clase política y una clase económica bastantes conscientes del desarrollo de su pueblo. A ver, Costa Rica, al igual que toda América Latina, ha tenido presidentes corruptos, esto, lo otro. O sea, las historias, créanme que las compartimos con todo. Pero hemos tenido una clase política que, primero que todo, les voy a poner un ejemplo, y relacionándoselos con Perú. Costa Rica tiene su primer presidente militar hasta 1870. Desde Luego tiene un segundo militar en 1917 y para de contar, Costa Rica solo ha tenido 2 presidentes militares. El Perú, por ejemplo, o sea, la lista de militares al puro principio de la independencia, mejor ni contemos, ¿verdad? O sea, que son altísimos. Es más, hasta una primera dama peruana, bueno, del Perú era costarricense, que es de un presidente peruano que estuvo como 4 días, que fue Pedro Pablo Bermúdez Escarza, que era un militar que gobernó al puro principio. La esposa era costarricense y estaba muy relacionada, había estado exilado. Aquí en Costa Rica hemos tenido algunos, es un país destino de personas exiladas de América Latina, pero yo creo que Costa Rica tiene la primera constitución de Costa Rica. Vieran qué nombre más simpático, se llamó el Pacto de Concordia. Y yo creo que ese Pacto de Concordia fue una cosa muy interesante porque nos signó a lo largo de la vida. Nuestro primer jefe de Estado no fue un militar, no fue digamos, hacendado, ¿no? Fue un maestro. Fue un maestro. Ese fue el primer jefe de Estado de nuestro país. Y hay una tradición, o sea, desde muy temprano en la independencia, para el tema de la salud, de la educación, del desarrollo, con todos los males. De América Latina también hubo presidentes corruptísimos, hubo abusos de prensa, de libertad de prensa, esto y lo otro, pero siempre hubo una vocación. Y después lo otro es que los costarricenses hemos tenido una vocación, yo creo que de bastante, a pesar del encono de la lucha política, le tenemos demasiado pavor a llegar a algo más allá y tendemos a transar. Entonces, el tico, por ejemplo, se ve a sí mismo como a veces como que nunca llegamos a las grandes reformas porque siempre nos quedamos en lo del medio. Eso es una gran ventaja y es una gran desventaja. Por un lado, no llegamos a tener todo muy bien hecho, pero por otro lado, nos hemos evitado guerras, crímenes de Estado, revoluciones. O sea, somos poquito jugar ahí, a andar en el medio, a surfear la ola, como quien dice.
Y eso yo siento, y bueno, a ver, hay de decir que hubo una tradición liberal muy importante que fue todo el siglo XIX, primera parte del siglo XX, luego vino una socialdemocracia reformista que también aportó, yo no voy a negar el aporte de la socialdemocracia, que fue también muy importante, y bueno, ahora estamos en un declive donde creo que vamos a tener que hacer un cambio porque realmente estamos agotando una etapa. Te voy con la segunda pregunta que me hiciste, el tema de que los temas de agenda de la mujer, de LGTB y todo esto que siempre ha sido dominado por la izquierda. Para mí ese ha sido el gran error de los liberales. Los liberales nos hemos dejado robar, o sea, los liberales en el siglo XIX éramos los progresistas de la época. O sea, los liberales éramos los que habíamos dado las grandes batallas. Los liberales dimos la batalla por liberarnos de la esclavitud. Dimos la batalla por evitar la pena de muerte, por los derechos para que todos fuéramos iguales. Y en el siglo XX fuimos dejando que la izquierda tomara una serie de batallas. El feminismo fue primordialmente liberal. O sea, si ustedes ven, por ejemplo, en Costa Rica mismo, los comunistas de la época se opusieron al voto femenino porque consideraban que las mujeres iban a ser manipuladas, igual que en España. En España, Clara Campoamor, que era la liberal, fue la que propugnó el voto femenino, y en las cortes de la Segunda República fueron casualmente las socialistas y los comunistas las que se opusieron al voto femenino en 1932. Pero los liberales hemos sido tan tontos que hemos dejado que toda una serie de cosas que están relacionadas con los derechos humanos, ¿qué más derecho humano, qué más liberal que pedir que la gente tenga los mismos derechos, sin importar su raza, su sexo, su género, su escogencia sexual? Entonces, yo no entiendo por qué, o sea, a mí me sorprende, y yo soy muy crítico de los liberales conservadores que dicen que esas no son luchas que nosotros debemos de dar los liberales. Para mí, es básico. O sea, es básico que dos personas del mismo sexo se puedan casar, no por el hecho nada más de casarse, y ya aquí vendría la discusión terminológica del matrimonio y todas esas discusiones del sexo de los ángeles bizantinas que en realidad no son importantes. Para mí lo importante de que dos personas puedan unirse del mismo sexo es que tengan derechos, los mismos derechos, es que puedan acudir a un seguro social compartido, que puedan sacar préstamos y que el salario de uno le responda al otro, que tengan la dignidad de que en un hospital están enfermos y su pareja pueda ir y verlo y tomar decisiones médicas sobre esa pareja. Pero no va más allá de la parafernalia del matrimonio, que claro que también es importante por una cuestión de dignidad, que las personas tengan los mismos derechos. En el tema de las mujeres, ¿por qué nos vamos a oponer? Yo me opongo a un feminismo radical que existe con una tendencia totalmente excluyente, pero yo creo que hay un feminismo que yo me atrevo a llamar liberal, que es totalmente defendible también, o sea, y que no veo por qué no. O sea, aquí en Costa Rica nosotros hemos tenido, por ejemplo, la representación para las elecciones, uno tiene que llevar en la papeleta, el primero va hombre, el segundo va mujer. Y hay paridad horizontal y vertical. Nosotros somos 7 provincias, hay que llevar 7 papeletas de diputados dependiendo de cada provincia, y entonces se llevan 4 de mujeres y 3 de hombres, o 3 de hombres y 4 de mujeres. O sea, uno tiene que escoger. Hay paridad al 50%. No soy fan, les voy a decir, de las acciones afirmativas, pero la verdad te voy a decir otra cosa. No he encontrado otra fórmula que ayude, o sea, que sea alternativa a la acción afirmativa, que sea mejor, o sea, que permita, porque si de verdad no tenemos de alguna manera, o sea, le damos participación a la mujer, sencillamente no estarían participando. Entonces, hasta que yo no encuentre una mejor, pues, digamos, no la promuevo, pero la respeto y la apoyo, digamos. Y bueno, y ni qué decir con todo el tema de fecundación in vitro, que también ha sido una discusión aquí en Costa Rica, fuerte. Aún así, yo les decía, y se me olvidó decirles, hablábamos de que Costa Rica, la iglesia no había tenido tanta importancia, pero vean qué raro, no tuvo tanta importancia, pero somos el único estado confesional de toda América Latina. O sea, en nuestra constitución, la religión católica es la religión del Estado, todavía. Todavía. Pero bueno, eso, o algunos propugnamos por un Estado laico, por ejemplo, nosotros. Claro, y es justamente tratando de separar al Estado de la Iglesia que surge también las ideas del liberalismo, más como una corriente política que como una corriente económica.
En función a lo que te estábamos escuchando, bastante interesante cada cosa que nos comentabas, entonces nosotros podríamos decir que en función a todas estas costumbres, instituciones y cuestiones que han pasado en Costa Rica a lo largo de la historia, ¿les ha ayudado a poder ser aceptados con más facilidad o recibir la invitación de la OCDE? Sí. A ver, sí, Costa Rica tiene una serie de indicadores, y eso no lo mencioné y me habías preguntado antes, una serie de indicadores, y me lo había preguntado Ana Cecilia sobre, digamos, de índice de desarrollo humano muy altos. O sea, nosotros tenemos, y eso ha sido, sí les voy a decir, una inversión pensada, continuada en salud y en educación, que está ahorita y que se puede cuestionar muchísimo sobre su efectividad, sí, porque nos hemos ido al extremo del fetiche del número. Es decir, en Costa Rica la Constitución establece que el 8% del Producto Interno Bruto se tiene que dedicar a educación. Y todo el mundo se dice, uy, qué maravilla, el 8% del Producto Interno Bruto de educación, maravilloso. Pero cuando uno ya ve el dato y uno dice, lo estamos dedicando bien, ¿por qué el 8 y por qué no el 10? ¿Por qué el 8 y no el 5? O sea, nos hemos vuelto a un fetiche de los números, pero en todo caso, a ver, Costa Rica ha tenido una inversión continuada en salud, en educación, en desarrollo, que no hemos tenido que dedicar al no tener un ejército, por ejemplo. Nosotros no gastamos nada en ejército desde 1949. Y además, o sea, independientemente de que no tuviéramos ejército, no lo pudimos haber gastado en otra cosa, pero no, se decidió que se gastaba en educación, salud, desarrollo humano, y eso nos ha dado índices muy altos. Y eso no lo vamos a negar. O sea, en Costa Rica una mujer al nacer tiene 80, casi 81 años de esperanza de vida. O sea, todavía más que Estados Unidos, todavía más que algunos países europeos. Igual los hombres, la mortalidad infantil es bajísima. O sea, tenemos una serie de indicadores que son positivos. Yo creo que todo eso está ahorita en cuestionamiento. Estamos pasando una crisis muy grande en Costa Rica, en donde estamos cuestionándonos de cuál es el nuevo modelo de país que queremos para los próximos 100 años. O sea, o más bien, yo diría que lo triste es que no nos estamos preguntando cuál es el modelo de país. Estamos ahogándonos en un modelo ya agotado, que fue el modelo de la socialdemocracia, que necesita reinventarse. Y con esto, cuando yo hablo de reinventarse, no significa hacer una constituyente, que es la solución que siempre en toda América Latina se les ocurre, que creen que las cosas van a cambiar por hacer una nueva constitución. No, 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 no. O sea, Costa Rica puede seguir con la misma constitución, con sus reformas, hay que hacérselas. Lo que tenemos que plantearnos es qué queremos como país, hacia dónde queremos ir. La OCDE se enmarca dentro de un deseo que desde el año 2012 el gobierno del Partido de Liberación Nacional decidió intentar ingresar. Es un proceso que ha estado a lo largo desde el 2012 hasta ahora mayo de este año, que ya la OCDE nos hizo la invitación, pero es un proceso muy largo, es un proceso que tiene una serie de paneles, que hay que hacer una serie de estudios, que hay que adaptar una cantidad de legislación muy importante para poder acceder. ¿Qué es la OCDE? Bueno, a ver, sí, claro que suena muy bonito, claro que es muy bien estar en el club de países más desarrollados del mundo, eso está muy bien. Lo que pasa es que tenemos que tomárnoslo en serio, a mi parecer. Mi crítica es, no hay que pertenecer a la OCDE por pertenecer a la OCDE, nada más, como por sacar, qué bonito, en América Latina Costa Rica pertenece a la OCDE. No, pertenecer a la OCDE es pertenecer a un club de países con una serie de prácticas institucionales que ojalá y que podamos seguir algunas de ellas manteniendo nuestras particularidades, pero no que seamos selectivos con cuáles cumplimos y con cuáles no, que es lo que yo he visto que más o menos el gobierno ha hecho. La OCDE nos dice, por ejemplo, tienen mercados monopólicos y oligopólicos que tienen que abrir porque eso está afectando demasiado la productividad en esos sectores, y eso no se les olvida, aunque la OCDE lo dijo. Pero cuando llegan y dicen, ampliemos el secreto bancario para que el Estado se pueda meter en todo, ahí sí van de primeros a presentar 20 proyectos para el secreto bancario. ¿Me entendés? El gobernante escoge muy selectivamente qué de la OCDE quiere cumplir, y entonces esa sería mi crítica. Pero por supuesto que yo sí considero que pertenecer a la OCDE está muy bien, porque nos va a poner a codearnos con las mejores prácticas de gobernanza, las mejores prácticas económicas de otros países que han sido muy exitosos. Es un club caro, o sea, un caro para un país como el nuestro, de 5 millones de habitantes. De ahí tenemos que, digo yo, a ver, $2 millones, que es lo que cuesta al año, no es tanto, digo yo, es algo pagable, pero
pero no deja de ser caro. Costa Rica es un país de ingreso medio, ¿verdad? No es un país de ingreso bajo, es de ingreso medio, pero de ahí eso también, ser de ingreso medio nos trae responsabilidades, ¿verdad? Porque nosotros no somos sujetos de muchas ayudas al pasar a ser el país de ingreso medio. Entonces, bueno, les repito, la OCDE a mí me parece bien siempre y cuando de verdad asumamos lo que tenemos que asumir de ella. Y no que lo dejemos nada más como excusa para que un montón de burócratas se dediquen a viajar a Europa a formar parte de congresos y cosas que es lo que les gusta mucho también. Mencionabas el tema del que en América Latina existe esta tradición de considerar que cambiar un papel o lo que dice un papel termina solucionando los problemas, ¿no? Costa Rica tiene la misma constitución desde hace 49 años y cuando, mejor dicho, desde 1949, y cuando pensamos en esta nueva normalidad o esta nueva convivencia social, todos tendemos a asociar esto con un momento constituyente, cuando precisamente no responda a esta necesidad. Me llama mucho la atención que mencionas y que esto se condice quizás con el respeto al Estado de Derecho que existe en Costa Rica, con el fortalecimiento de sus instituciones y toda esta inversión que se ha hecho estos años en los derechos sociales, económicos, culturales de las personas. De alguna manera esto ha influido en que ahora les permita atender de mejor manera la crisis del COVID-19. Vemos que también los resultados que están mostrando como país en comparación a otros como el nuestro, la diferencia es abismal. Sí, sí, mira, bueno, primero con el tema constitucional, yo creo que nosotros debemos de aprender de la solidez de algunas democracias. A ver, la Constitución de Costa Rica es de 1949, pero la base de esa Constitución es la de 1871. Es decir, en realidad es un continuum. Desde 1871 hasta ahora tenemos una Constitución que la base es la misma, nada más que en el 49 se le hizo un cambio sustancial, importante, tampoco voy a decir que no, pero la base, digamos, la parte de los derechos políticos es la misma, o sea, y entonces los países que tienen constituciones sólidas se dan cuenta que tienen que trabajar en la institucionalidad y no en el papel. Estados Unidos maneja la misma constitución desde 1780 y resto que la de ellos, la que tienen, con enmiendas, o sea, las famosas primera, segunda, tercera, cuarta, quinta enmienda. Las constituciones yo siempre he sentido y soy de la idea de que tienen que ser lo más sólidas posibles, con mecanismos de reforma que no sean tampoco prohibitivos para poder hacer las adaptaciones al tiempo. Ahora, eso nos ha permitido tener una institucionalidad fuerte y eso sí, yo les digo, o sea, si hay un consejo que yo creo que Costa Rica podría dar sin ser pretencioso, es que hay que trabajar el Estado de Derecho. Hay que dedicarle, defenderlo y respetarlo siempre, nos convenga o no nos convenga. O sea, yo eso a veces he visto que en América Latina, si la resolución de la Corte no me favorece, son unos corruptos, están mal. Si me favorece, son lo máximo. Y si pasa del otro lado, es exactamente igual. La institucionalidad se tiene que respetar aunque yo no esté de acuerdo. Y si yo quiero cambiar una cosa, propongo y me propongo para ir a cambiarlo en una asamblea legislativa, pero no voy a andar desacreditando al sistema per se, sencillamente porque no me gusta lo que me está diciendo. Yo eso creo que es una de las cosas sólidas que tenemos que tener. Ahora, me preguntabas que si esa solidez institucional ha tenido que ver con la respuesta al COVID. Sí, definitivamente sí. El sistema sanitario costarricense es un sistema más que centenario. Costa Rica tenía una preocupación muy importante por la salud desde los gobiernos liberales del siglo XIX y digamos, les puedo contar que nosotros teníamos unos servicios de atención primaria ya desde 1845 que se llamaban los médicos de pueblo, que eran unos médicos que pagaba el Estado para dar atención de salud desde 1845 a las personas. Tuvimos una experiencia interesantísima muy antes que Bismarck, cuando fundó el Seguro Social en Alemania en 1880 más o menos. Habíamos tenido una experiencia de un seguro social muy específico, muy chiquitico, que no se extendió ya en Costa Rica en 1838. Entonces, o sea, hay una tradición histórica en Costa Rica para la salud que después vino con el Ministerio de Salud que crearon en 1926, con el Seguro Social que se creó en 1944 y ya con la Constitución del 49, la universalización del Seguro Social fue muy importante. Pero el éxito de Costa Rica no es ¿dónde ha estado? Ha estado en el modelo de atención primario. Eso es lo importante.
nosotros tenemos un know-how de muchísimos años de atender a nivel de barrio, a nivel de casa por casa. Nuestro Ministerio de Salud, cuando empezó la pandemia, aquí no ha llegado todavía. Creemos que estamos en el punto en que ya casi estamos a punto de llegar al comunitario, al contagio comunitario. No hemos llegado. ¿Por qué no hemos llegado al contagio comunitario? Porque la labor de hormiga aquí existen unos que se llaman asistentes técnicos, ATAPs, que son asistentes técnicos básicos de salud, que todos los conocemos en los barrios, en los pueblos, porque ellos llegan y nos tocan las puertas a la casa todo el tiempo. ¿Qué enfermedades tienen? Nos hacen exámenes, nos hacen esto, nos hacen lo otro. Hay un seguimiento muy a nivel micro de las personas. Nosotros en nuestro teléfono celular tenemos un sistema que se llama EDUS, que es el sistema de la caja donde tenés tus expedientes médicos, donde vos puedes ver tus citas, donde vos, digamos, ahora empezando la pandemia teníamos que llenar un formulario y entonces el Ministerio de Salud controlaba cuál era tu estado en ese momento y tenías que irlo llenando cada cierto tiempo. O sea, hay un seguimiento comunitario muy importante. Para mí eso ha sido el éxito. El éxito ha sido ese. Que todos los contagios se ha hecho un cerco epidemiológico. Yo te cuento porque tengo una cuñada que trabaja en la parte epidemiológica en el Ministerio de Salud aquí en mi pueblo y entonces, por ejemplo, llega un avión con una persona que venía de afuera que vive aquí en Santana. Ella recibe una llamada, un correo electrónico al día siguiente en su escritorio que le dice fulanito de tal que vive en tal lugar, que tiene tal teléfono, entró y vive está en tu pueblo. Esa persona tiene que coger el teléfono, llamarlo, aislarlo, darle una orden sanitaria, hacerle una entrevista de 1 hora y media con quién se relacionó, con quién estuvo, con quién no estuvo durante los últimos 15 días y se llama a todos esos 15 con que estuvo y entonces se les dan órdenes sanitarias a todos esos, o sea, se va acercando el virus. O sea, esa labor ha sido crucial, esa labor ha sido crucial. El problema es que nosotros, como todo país de América Latina también, la economía no nos aguanta el confinamiento. Costa Rica no ha tenido un confinamiento, voy a decirlo, extremo. Ha tenido un confinamiento bastante laxo, pero, a ver, no somos Europa, no somos Alemania, no somos Italia, que pueden cerrar por completo la actividad económica. Costa Rica depende mucho del turismo. El 12% de nuestro Producto Interno Bruto es el turismo. Y el turismo murió. O sea, ustedes en Perú también lo deben haber vivido. O sea, Perú también tiene una industria turística muy, muy fuerte, muy vibrante. Y el turismo es que sencillamente murió. Y esa gente se quedó sin trabajo de la noche a la mañana y pararon todo. Entonces, como les digo, sí ha sido muy exitoso. Otra parte que ha sido exitosa es que tenemos una caja del Seguro Social que podría ser 1000 veces mejor que lo que es, pero que rápidamente construyó un hospital para el COVID. Entonces nosotros tenemos un hospital especializado solo para el COVID. En menos de 15 días levantaron ese hospital. Bueno, a ver, no lo construyeron de cero, era un hospital, lo adaptaron. Y pues sí, se compró, desde cuando empezó la pandemia, el gobierno vio que venía y mandó a comprar equipo, por ejemplo. Ya desde febrero se habían mandado a comprar mascarillas, guantes, todo tipo de cosas. Entonces a nosotros nos agarró con buena previsión. Nuestro problema en este momento está siendo, bueno, el relajamiento que es el lógico, porque hay que poner a caminar la economía, pero también el problema de Nicaragua. Nicaragua, o sea, el dictador Daniel Ortega y la dictadora de su esposa, de Rosario, están con una actitud genocida en Nicaragua, realmente dejando que la gente se contagie y la gente se está muriendo. O sea, y con recursos hospitalarios muy, muy pobres. Y nosotros tenemos una frontera muy porosa, que además Costa Rica y Nicaragua tienen una relación muy fuerte a nivel migratorio, porque en Costa Rica se calcula que puede haber alrededor, o en algunos momentos han dado alrededor del 1 millón de nicaragüenses en Costa Rica, en un país de 5 millones. Entonces, aquí el nicaragüense trabaja mucho, forma parte de la fuerza laboral costarricense, ya sea legal o ilegal. Y lo que nos ha pasado a partir de mayo es que ya empezamos a sentir la presión del contagio desde Nicaragua. O sea, la zona norte está teniendo la mayor cantidad de casos porque son trabajadores temporeros que llegan a recoger frutas, verduras o cualquier producto.
Y con la consiguiente y desgracia o problema de la xenofobia, ¿verdad? Que en vez de culpar al gobierno, que es el culpable de tener ese drama de salud, la gente culpa al nicaragüense, que no tiene ninguna culpa por eso. O sea, y Costa Rica tiene problemas fuertes de xenofobia con el nicaragüense, que eso, a ver, no son tan fuertes como en otros lugares, pero sí definitivamente hay un problema, porque es la minoría más grande del país, ¿verdad? Es una minoría bastante copiosa y que hace trabajos que aquí los costarricenses pues no hacen, ¿verdad? Entonces, pero sí, ha sido bastante exitoso. Yo el problema es que tengo mis dudas de cuán sostenible sea esto. ¿En qué sentido? Yo creo que no podemos seguir huyendo del virus. El virus está ahí y vamos a tener que enfrentarlo porque una vacuna no va a venir pronto. Y los países de América Latina no aguantamos espacios de confinamiento muy grandes. O sea, se nos destruye nuestro tejido productivo. Entonces, yo creo que lo que vamos a tener que jugar y la valoración que tenemos que hacer es, sobre todo, la capacidad hospitalaria, cómo la vamos manejando. O sea, cómo ampliamos capacidad hospitalaria, cómo, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En Costa Rica, al día de hoy, tenemos 2,000 y resto de contagiados. Esos son todos los contagiados, 2,000 y resto. Tenemos alrededor de 3 a 4 personas en UCI, en unidades de cuidados intensivos. Tenemos 11 muertos, 11, 12 muertos, 11 o 12, no estoy seguro, y tenemos 29 hospitalizados en total. O sea, eso es visible. Si ustedes se dan cuenta, Perú está con miles de contagiados, muertos hay un montón. O sea, nosotros hemos contenido muy bien el asunto. Lo que pasa es que estamos siendo, a mi parecer, extremadamente cautelosos y eso nos está destruyendo la parte económica. Lo que pasa es que no sé si pasa en Perú también, igual que acá, aquí hay una discusión visceral y monstruosa entre los que dicen todo debe ser la salud y los que dicen todo debe ser la economía y según ellos no hay puntos medios, ¿verdad? O sea, yo creo que esto tiene que ser un equilibrio. Sí, definitivamente toda América Latina ha estado en esa disyuntiva, ¿no? Si era la salud o la economía. Estimado Eduardo, ya para ir cerrando Claro. la entrevista, en una de las entrevistas que te hicieron, comentaste que a medida que pasaba el tiempo te ibas convenciendo más sobre que las ideas y las instituciones, las reformas liberales, eran la vía para que Costa Rica y obviamente otros países de América Latina sigan adelante. ¿Podrías profundizar, por favor, esa reflexión? Sí, Carlos, yo soy un enamorado del liberalismo. A mí el liberalismo me parece que es una corriente de pensamiento muy flexible, muy aterrizada, que no pretende imponerle a otros la forma de pensar o la forma de cómo ser, que lo que busca es que cada persona encuentre su vía y su manera de resolver y de ser feliz en este mundo. Pero con una serie de principios que son como unas reglas de juego que nos hacen estar en un fair play, usando una metáfora futbolística, que es ese Estado de Derecho que hay que cuidar todos los días, como yo les decía a ustedes. O sea, el Estado de Derecho se debe de cuidar siempre porque es lo que garantiza que verdaderamente podamos disfrutar de nuestros derechos. El liberalismo para mí, bueno, ustedes tienen uno de mis más admirados y queridos liberales latinoamericanos, que es Mario Vargas Llosa, en el cual me inspiro muchísimo, sinceramente les digo, porque me parece que su liberalismo es un liberalismo más aterrizado, menos dogmático que cierto liberalismo más chileno, ni qué decir del argentino, que a veces puede ser, y bueno, y porque me niego a llamar liberales a todos esos que se llaman, autodenominan liberales y que son una sarta conservadores en el closet, como les digo yo, que a mí los Lajes y los Márquez y todos esos que además mezclan religión y todas esas cosas, a mí eso no me gusta. O sea, yo me declaro contrario a eso. Pero para mí el liberalismo es la vía. Es la vía porque además, o sea, primero que todo, dejemos de estar escuchando a la gente que en estos días, no sé, ustedes han escuchado, ahora todo el mundo está declarándole la muerte al capitalismo. Todo el mundo está diciendo que ya, después del COVID, el liberalismo está muerto, el capitalismo tal. Capitalismo ha sobrevivido. Ellos viven, desde el ala izquierda han vivido toda la vida decretándole la muerte al capitalismo
y el capitalismo no se ha muerto, se les ha convertido y les ha dado vuelta otra vez. El liberalismo no va a morir, el liberalismo se va a adaptar. Que tenemos retos muy grandes, sí. No hemos sabido responderle a la población, no hemos sabido darle una vía. O sea, yo siento que el liberalismo nos hemos convertido en unos pequeños geeks metiditos en guetos, en círculos muy cerrados y no hemos, o sea, le tenemos miedo, volviendo a lo que decía Ana Cecilia, con los temas, por ejemplo, mujer, LGTB, pero yo incluyo otros más. ¿Por qué nos da tanto miedo a los liberales hablar sobre agricultura? ¿Por qué nos da tanto miedo a los liberales reflexionar sobre el medio ambiente? ¿Por qué le dejamos esos temas a la izquierda y por qué le dejamos la seguridad social a la izquierda? O sea, aquí en Costa Rica nosotros tenemos experiencias interesantísimas. Siendo estatal el seguro social, se ha tercerizado algunos servicios de atención primaria y hay empresas privadas cooperativas que están dando el servicio de salud a pedido de la caja, que son muchísimo más eficientes y que además cuestan la mitad de precio que lo que le cuesta al Estado dar el mismo servicio. Pero es que nosotros nos alejamos de esos temas. Entonces, yo realmente creo que los liberales tenemos que volver a hablar de esos temas, tenemos que reflexionar y sacar soluciones, pero no dejar de, o sea, si nosotros le seguimos hablando a la gente nada más de economía en un sentido abstracto, los liberales vamos a seguir siendo un grupito y un clubcito. Si nosotros empezamos a hablar de los temas que hay que hablar de pobreza, hay que hablar de pobreza. La pobreza es un problema. Yo no voy a entrar en el juego de la izquierda, de la desigualdad, porque considero que la desigualdad tiene muchas aristas que hay que discutir. Claro que hay un tema de desigualdad en América Latina, pero hablemos de qué desigualdad, porque Cuba es muy igual, ¿verdad? Cuba es muy igual, todo mundo, pero muy igual hacia abajo. Y yo esa igualdad no la quiero, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que tocar esos temas y tenemos que hablarle a la gente de los temas que le importan. Entonces, para mí esa sería la reflexión que yo dejo. Bien, también ya para finalizar con esta conversación, agradeciendo al Centro de Estudios Liberales por el espacio, a Carlos Dávila y a ti, por supuesto, por toda la información y la experiencia que nos has dado, nos da muchas luces, sobre todo como jóvenes políticos, quizás Claro. de una república en construcción, como es el caso peruano. Algo interesante es que coincidimos con nuestro bicentenario, con la celebración de la independencia y hasta antes del COVID-19 seguramente los ánimos eran diferentes, ¿no? Después, en medio de esta crisis, ¿qué reflexiones te amerita recibir el bicentenario en Costa Rica? ¿Qué lecciones o consejos tú compartirías, ¿no? Para los nuevos partidos políticos, los líderes políticos que ahora van a tener que asumir las riendas de sus países en un contexto muy diferente? Sí, yo la reflexión que dejo es que estamos desgraciadamente, y tenemos que aceptarlo, en una época de polarización. Estamos en una época en donde los extremos son exitosos. Los que estamos en el centro no somos tan exitosos, pero no debemos de sentirnos menos por eso. Hay que esperar, hay que aguantar, porque nos van a necesitar muy pronto, porque los extremistas no dialogan entre ellos. Los extremistas se quieren anular los unos a los otros. Yo no sé si pasa lo mismo en Perú, pero aquí en Costa Rica uno ve a la extrema derecha y uno ve a la extrema izquierda y son como dos gotitas de agua, nada más que hablando cada uno su propio lenguaje, pero las actitudes son exactamente las mismas. Estamos en una época muy dura, estamos en una época de mucha incertidumbre. No ha habido una experiencia en el mundo como esta, en donde se paralizó la economía a nivel mundial de la forma en que se paralizó, y esto nadie sabe qué hacer realmente para volver a echar a andar esto. Vienen tiempos duros de mucha pobreza, de mucha gente que se va a empobrecer, y eso va a generar también muchos movimientos sociales. Yo esperaría que América Latina no caiga una vez más en las tentaciones fáciles de los hombres fuertes, de los golpes de Estado, de esas cosas que tendemos y tenemos desgraciadamente esa tendencia. Mi misma Costa Rica, tan democrática, tan institucional y todo, yo defiendo día y noche el Estado de Derecho y trato de que así sea, porque es la única garantía de que cualquier cambio que venga sea por las vías institucionales. Mi reflexión es: el bicentenario nos está dando una oportunidad de repensarnos como región, de repensarnos como país y de tratar de construir, Ana Cecilia y Carlos, y construir significa dialogar con nosotros.
A veces tendemos a ver a los adversarios como enemigos y eso es una pésima estrategia. Nuestros adversarios son eso, adversarios, personas con las que podemos debatir con argumentos fuertísimos en donde tengamos que debatir, pero que saliendo de ahí nos podemos tomar una cerveza juntos, porque somos seres humanos al final de cuentas. No caigamos en el problema, en la tentación de la polarización, porque eso es lo que nos puede llevar a una América Latina que otra vez vuelva a caer en los errores de toda la vida. Correcto, Eduardo, muchísimas gracias. A ti también, a Ana Cecilia, muchísimas gracias por responder a la invitación de Centro de Estudios Liberales. Por favor, Eduardo, un saludo final para las personas que nos están viendo, por favor. Sí, bueno, no, yo muy feliz de establecer este diálogo con ustedes allá en Perú. Espero que sea el inicio de una fructífera relación en la que podamos establecer y hacer otros foros, otras cosas. Ya yo estoy soñando, Ana Cecilia, invitarte a que hables con la juventud de mi partido, que les contes cuál ha sido tu experiencia allá en Perú. Te puedo invitar a otra gente del partido nuestro que sé que les pueden dar cosas muy valiosas. Creo que este diálogo va a ser muy fecundo y tiene que serlo. Muchas veces hablando uno es que se da cuenta de que hay cosas que o no son tan terribles como uno se las imagina. A veces vivimos en la burbuja de nuestro propio país y todo lo vemos catastrófico y nos damos cuenta que tal vez hay lugares que están peor, pero bueno, eso no es como para... O a veces sentimos que hay cosas que eran más fáciles y que tal vez puedo aprender y hacerlas de una forma diferente. Entonces, un saludo a todos los peruanos. Es un país al cual yo admiro muchísimo. No conozco, desgraciadamente, voy a tener que ir. Y bueno, sé que ir a Perú es ir, hay como 20 Perú, ¿verdad? Hay que ir 20 veces para conocer todas las cosas tan diferentes. Es un país muy grande, a diferencia de mi país, que es mucho más pequeño. Pero saludos a todos. Anita. Sí, muchas gracias. También a las personas que nos han seguido por las redes sociales. He visto por ahí a Jensi, a Ángeles, a Gonzalo. Me da mucho gusto que hayan estado conectados. Agradecerte a ti, Eduardo. Hemos aprendido mucho. Creo que coincidimos en muchas ideas y definitivamente va a ser un gusto poder compartir experiencias de participación política desde aquí, desde la experiencia peruana, cusqueña, además desde el ombligo del mundo. Además, de costo, exactamente. Perfecto. Pues muchas gracias y ahí estamos para cuando necesiten cualquier otra cosa, yo encantado. Eduardo, estás cordialmente invitado a visitarnos. Por favor, vamos a ponernos en contacto cuando pase todo esto de la pandemia. Cuando entonces, se pueda. Claro que sí. Llegamos al punto final de A Tres Voces, esta iniciativa del Centro de Estudios Liberales. Muchísimas gracias a todos por su participación, por su sintonía, también a nuestros invitados por su participación. Nos vemos en la siguiente edición. Hasta pronto.